9 de la mañana, 26 minutos. Es momento de darle la bienvenida al presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, a William Rosa. Hay varios temas para conversar. Bueno, declaraciones públicas del ministro del Interior a propósito de decisiones de jueces. También una propuesta concreta para quien puede ocupar el cargo de fiscal de corte. Además, bueno, declaraciones también de la ex fiscal Graciela Fossati a propósito de las investigaciones a nivel público. Son muchos temas para conversar, así que bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Bueno, ¿cómo calificaría o cómo evalúan desde la asociación el momento actual que está atravesando el sistema de justicia en general? Es un momento duro porque en lugar de evaluarse formas de solucionar cuestiones o problemáticas que se puedan detectar dentro del sistema de justicia que involucran no solo la Fiscalía, sino a un montón de instituciones que confluyen a organizar el sistema de justicia, lo que se piensa es, o lo que se da es simplemente una discusión de coyuntura respecto de casos puntuales o de personas puntuales o de funcionarios puntuales y no se hace un análisis abstracto y se toman en cuenta las necesidades del sistema y cómo abordar esas necesidades. Muchas de ellas pasan por dotación de recursos a estas diferentes instituciones, una de ellas la Fiscalía, yo siempre voy a hablar por la Fiscalía, pero no es la única, y en lugar de eso tenemos una discusión o un ruido permanente respecto del sistema de justicia que entendemos que no es saludable. ¿No es saludable en qué sentido? Van 4 años de esta legislatura, de este periodo de gobierno, pasaron 2 años del periodo anterior con el Código en funcionamiento y las soluciones para el sistema de justicia no aparecen. Entonces, creo que es hora de abordar y la instancia es esta rendición de cuentas, la última en donde se pueden disponer rubros, es una instancia donde estos análisis tienen que estar arriba de la mesa y no otros ruidos que no le hacen bien al sistema. La parte ideológica pesa mucho en el funcionamiento del sistema de justicia. Pienso, por ejemplo, en el fallo de la jueza Mainar respecto al Ricardito, siguiendo lineamientos internacionales de, por ejemplo, la reinserción, ¿no? Pensando a futuro, nuestro sistema prevé que no haya cadena perpetua, no hay pena de muerte, entonces esa persona en algún punto tiene que reinsertarse a la sociedad, tiene que capacitarse, tiene que estudiar, tiene que tener hábitos de trabajo y sin embargo el ministro del Interior no coincide con la decisión que hubo por parte de la justicia, pide una reunión con la Suprema Corte para abordar otros temas también, pero así se vienen dando como una secuencia de hechos, ¿no? de puntualizaciones que se hacen desde el sistema político. ¿En la Fiscalía sucede algo similar? Es bien paradigmático lo que le sucede a los operadores del sistema de justicia. Se encuentran ante 2 disyuntivas y la necesidad de lo principal, que es cumplir lo que establece la normativa, tanto nacional como internacional, que regula nuestras actividades. Cuando los operadores del sistema de justicia son muy duros, podríamos decir, o se solicita por parte de la Fiscalía medidas cautelares, pongamos de prisión preventiva o penas severas, o las imponen los jueces, somos criticados duramente por un sector diciendo, bueno, que hay un avance del Estado punitivista, etcétera. Cuando es muy severo con esas medidas preventivas. Exacto. Digamos. Después, por otro lado, cuando se toman determinadas resoluciones que están amparadas en normas, también se dice que es muy flexible o muy laxo. Entonces, en esa disyuntiva lo que hay que ver es si hay un cumplimiento de la normativa o no. Después, eso puede ser marco o objeto de crítica por parte de las autoridades. Obviamente las autoridades, sobre todo las de gobierno, las que tienen una mirada política a veces sobre los asuntos, lo hacen en base a la perspectiva que tienen en función del rol que tienen. Nosotros como operadores del sistema lo que tenemos que hacer es hacer cumplir la normativa. Entonces, esas disyuntivas siempre están presentes. Si se es muy severo o si se es muy leve, mientras sea amparado en la norma, creo que después es la normativa que el Estado uruguayo se ha decidido imponer
o adoptar cuando se trata de normativas internacionales, entonces nosotros tenemos que respetarlo, porque si no lo respetamos vamos a ser responsabilizados por no respetar las normas. ¿Qué pasa con la sinergia? Porque cualquiera que tenga ganas de entender puede comprender de la complejidad y la interdependencia entre el Ministerio del Interior, que es el brazo auxiliar para investigar, pero también la justicia, bueno, desde la fiscalía, jueces, etcétera, para que se puedan concretar logros en el avance de combate al crimen, ¿verdad? ¿Existe esa sinergia? Pareciera por momentos que no. Bueno, hay que distinguir dos planos totalmente diferentes. Una cosa son las autoridades políticas del Ministerio del Interior que pueden tener determinadas miradas sobre determinadas situaciones, y otra cosa es los funcionarios del Ministerio del Interior que auxilian a la Fiscalía en los cometidos que realiza la Fiscalía. Y lo cierto es que si nosotros tenemos números récord en imputaciones, números de prisionización, que después se puede hacer el análisis si es conveniente o no el número de prisionización, pero el número de prisionización está y ese número responde a una acción del Ministerio del Interior, de los funcionarios de la policía, para sacar el Ministerio del Interior de la policía y de la Fiscalía trabajando en conjunto. Entonces, cuando esos números están arriba de la mesa, vemos que la sinergia se da. Después, el desfasaje entre lo que espera la política del resultado del sistema penal y lo que sucede realmente, bueno, son miradas particulares que no hacen a esa sinergia entre policía y fiscalía. ¿Le parece correcto, más allá que estamos hablando del Poder Judicial, ¿no?, que la Corte haya pedido un informe de todas las prisiones domiciliarias que se hayan realizado? Me queda muy grueso hacer una opinión al respecto y prefiero llevarlo al plano de la Fiscalía. De la Fiscalía, si eso ocurriera dentro de Fiscalía. ¿Qué pasa con lo que nosotros siempre esperamos? Es que el fiscal de corte no llame a un fiscal, eso está absolutamente prohibido, y le diga, usted en tal caso actúe de determinada forma. Lo que después, si se le solicita a un fiscal un informe de actuación respecto a un tema que ya está concluido, es algo que atiende a lo que la jerarquía puede hacer después de que un tema se resolvió. O sea, no hay una afectación de la independencia técnica antes de lo sucedido. Obviamente, todo tiene sus bemoles, todo tiene sus cotos, porque obviamente si la Fiscalía tuviese una práctica constante de pedirle informes de todas las actuaciones a los fiscales, podrían a veces entrar como en una serie de presión. Pero esto visto desde la Fiscalía, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial en cuanto a la organización. Los jueces son independientes, o sea, su actuación es de independencia total, no reciben instrucciones. Nosotros los fiscales tenemos marcos de instrucciones generales a los que debemos respetar también, además de la Constitución y las leyes. O sea que es diferente la situación entre uno y otro funcionario. ¿Aumentaron las presiones entonces para el trabajo que ustedes concretamente hacen desde Fiscalía? Claro, el trabajo concita mucho más atención y hay expectativas diferentes respecto de diferentes actores, ¿no? Entonces, en esta mecánica de judicialización de la política, que muchas veces se dice y después se hace pasar como politización de la justicia, lo que muchas veces se trata por parte de algunos actores de dirimir cuestiones que son de índole política en el plano de la justicia. Eso en el plano marco, porque sucede también en el plano más llano, que se trata de dirimir cuestiones que son de índole civil en el plano de la justicia penal. Pero en esto que tiene más impacto, que es dirimir cuestiones políticas en el ámbito de la justicia, ahí hay expectativas de los diferentes actores que dicen, bueno, si yo hago una denuncia X, lo que quiero es que el fiscal impute. Y del otro lado dicen, bueno, si me hicieron la denuncia X, quiero que el fiscal lo archive. Esas diferentes expectativas después son vistas por los actores como que si el fiscal archiva es porque, hablando mal y pronto, le está haciendo los mandados a un sector, o si imputa le está haciendo los mandados a otro. Cuando en realidad lo que los fiscales tienen que hacer es, con los elementos que tienen, ver si hay una causa penal posible o no hay una causa penal posible. En el medio de todo esto hay un ruido permanente, y es un ruido mediatizado que afecta el diario trabajo de los fiscales.
Estoy seguro que mis colegas van a decir, a mí no me afecta nada porque yo sigo trabajando normalmente. Pero es obvio que en el impacto y en la visión que la gente tiene del sistema de justicia se da esa afectación. Entonces creo que siempre nuestro llamamiento es a la responsabilidad de esos actores políticos, porque claro, se puede estar en un lugar o en otro dependiendo de quién haga la denuncia. Esto también se abona porque han habido fiscales que al otro día que se liberan de esa tarea anuncian intenciones de, digamos, de trayectoria partidaria, político-partidaria, etcétera. Entonces también abona esa idea de que algunos fiscales pueden estar vinculados o tendenciosos a ciertas decisiones. Claro, nosotros somos 350 fiscales. No se puede... 350 fiscales que están en permanente cambio, o sea, se han jubilado, han pasado a retiro. Estoy seguro que en los últimos 6 años más unos 50 fiscales. Y usted me está hablando de casos puntuales de 1 o 2 casos. Entonces, no podemos tomar la excepción por la generalidad. Lo que siempre vamos a decir es que cuanto más lejos esté la política partidaria de un organismo como la Fiscalía, más saludable es. No solo para el trabajo de los fiscales, sino también para la democracia, ¿Habría que regular ese aspecto? ¿Cómo? ¿Habría que regular ese aspecto? Eso ya está perfectamente regulado. La ley orgánica de la Fiscalía prohíbe a los fiscales tener pronunciamientos o participaciones o actuaciones en cuestiones de política partidaria, salvo el voto. Pero después que se van de la Fiscalía. Después no hay... Estoy hablando de un margen de claro, tiempo. no hay ninguna limitación y está bien en cuanto a la libertad y depende también de la visión que cada uno tenga más ético, de la entonces. Función, por supuesto, de la función que se realice. Lo que sí acá también es algo que hay que decir, es que como fiscal yo tengo acceso a mucha información que es muy importante. Si ustedes hacen una denuncia, yo voy a saber lo que ustedes dijeron, puedo tener información sobre lo que es la familia de ustedes, todo su entorno, cuestiones que son muy privadas de cada una de las personas, y esa información, yo tengo un deber de reserva respecto a esa información. Yo no la puedo ventilar ni durante el ejercicio de mi cargo, ni después del ejercicio de mi cargo, ¿no? Es una cuestión también que es cómo yo accedo a esa información en virtud del cargo y el deber que tengo de mantenerla en reserva. ¿Están dadas las condiciones para investigar, por ejemplo, lo que significa la corrupción pública dentro de la Fiscalía? Bueno, uno puede decir sí, están dadas desde el plano de lo formal. Están dadas las condiciones, hay fiscales, hay normas que permiten perseguir esos delitos. Ahora bien, ¿está la infraestructura para eso? Nosotros tenemos una fortaleza de infraestructura que le permita a un fiscal abordar un caso importante. Siempre los casos de corrupción, los casos de crimen organizado, de narcotráfico, son casos complejos de mucho volumen y también del otro lado las personas imputadas también tienen estudios de abogados que van a contraponer las pretensiones de la Fiscalía y tienen recursos para contraponerse a eso. Entonces, cuando la Fiscalía, el Estado, es más fuerte, más robusto en llevar adelante esas causas, más posibilidades tiene de tener éxito. Porque si el Estado fracasa en la persecución de la corrupción, del crimen organizado, del narcotráfico, lo que se genera es impunidad. Y la impunidad a esos niveles es muy peligroso para cualquier nación. Se corre el riesgo, y hay ejemplos, de que si los estados no se robustecen en estas investigaciones, en la persecución de estos delitos, se pueden transformar en estados fallidos. ¿Y ahí cómo estamos en Uruguay entonces? Yo creo que debemos tener en alerta. Yo lo miro con espanto lo que le sucede a mis colegas en otros países de la región, cuando voy a encuentros internacionales, y lo miro con estupor. Entonces, para que esto suceda, muchas veces me dicen los colegas, uno lo que tiene, lo que pasa es que uno no lo ve venir y no hace nada. Entonces, cuando quiere acordarse, ya está el Estado, la sociedad
permeada por todas estas lógicas de corrupción que tiene el crimen organizado a través del dinero que circula en determinados ámbitos y que va financiando muchas cosas, que es dinero que viene sucio y se transforma en dinero lavado, planchado y secado y entra a circular. Y nosotros tenemos que preocuparnos por eso. Todo es una preocupación. ¿Y acá en Uruguay el sistema ya está permeado? No, yo no tengo los elementos para decir eso en absoluto. Creo, lo que sí me parece es que viendo este dicho, cuando veas las barbas de tus vecinos arder, pon las tuyas en remojo, es claro que nosotros tenemos que tomarnos en serio porque es la peor criminalidad esta, porque desgrana hacia más criminalidad que después termina impactando en dinámicas que las vemos todos los días. Todos los días vemos delitos que son cometidos en lugares en donde no hablamos de grandes recursos económicos, pero está de alguna forma permeado por esos grandes recursos económicos, ¿no? Entonces, grandes recursos económicos provenientes de ilícitos. Entonces ahí hay que prestar mucha atención. Hablando de crimen organizado, de narcotráfico, ¿Mónica Ferrero debería ser la próxima fiscal de corte? Ahí en el tema de quién debería ser el fiscal de corte, creo que es algo que el sistema político tiene que tomárselo en serio, en el sentido de que la persona que va a ser fiscal de corte debe reunir condiciones no solo técnicas, o sea, saber de lo que es el métier de la fiscalía, sino también de gestión, de qué hacer con la fiscalía, cuáles son las necesidades. Entonces, ahí lo que hay que analizar es tener un perfil y analizar los currículum que pueden encajar dentro de ese perfil. Esto es un trabajo serio. Ese análisis entonces, del conocimiento de fiscalía. Para nosotros, hay muchísimos colegas fiscales que ingresan dentro de esa categoría. Lo que tiene que hacer el Parlamento es el sistema político, el Poder Ejecutivo es quien es mano en ese sentido, y después, por eso hablamos del sistema político, por los consensos que se necesitan, es analizar esos currículums. Porque si no, pasamos al manoseo, lo voy a decir con esta palabra, al manoseo de nombres que después repercuten en el trabajo que hace. Estos fiscales, después se empieza a decir, no, tal persona no, porque resulta que tiene determinado acercamiento con determinado partido político, etcétera. O empieza a ser vetado por otro sector porque es sospechado de tener un acercamiento con determinado. Y eso no le hace bien a estos colegas que tienen que seguir trabajando y que trabajan denodadamente. La doctora Mónica Ferrero no necesita que yo, no se necesita que yo diga acá cómo trabaja la doctora Ferrero, porque en todos los días... El nombre aparece porque lo mencionó el ministro del Interior. ¿Qué le pareció que lo haya lanzado como que le parece bien que fuera la próxima? Siempre dijimos que el sistema político debería analizar currículums a partir de un perfil y hacerlo de la forma... ¿Cómo se hace esto? Procurando consensos con los diferentes partidos que tienen representación parlamentaria, a ver si está la posibilidad de consensuar una venia para un futuro o una futura fiscal de corte. No descartar ningún nombre en ese sentido, pero no manosear nombres de compañeros